Tanto yo como el primer amor de Isen desde la infancia quedamos embarazadas al mismo tiempo. Para proteger la reputación de su primer amor desde la infancia, él dijo que el bebé en su vientre era suyo. Y mi hijo se convirtió en un hijo ilegítimo con padre desconocido. Frente a mi interrogatorio, Isen dijo indiferentemente: Claire ha sido una niña bien educada desde la infancia. No puede soportar los rumores de estar embarazada antes del matrimonio. Ese día, miré al hombre que había amado durante 7 años y por primera vez supe cómo se siente caer de enamorada. Más tarde, el día en que mi familia pensó que era una vergüenza y me forzó a abortar el bebé, él estaba en el extranjero acompañando a su primer amor desde la infancia para que tuviera un embarazo tranquilo. Cuando volvió otra vez, ya había abortado el bebé y desaparecí de su vista desde entonces. En el tercer mes de mi embarazo, la primera amiga de Isen también quedó embarazada. Nos encontramos en el hospital y no esperaba escuchar esas palabras. Hermano Isen, toca rápidamente a nuestro bebé. Siento que acaba de moverse. Una luz suave iluminó el rostro de Isen y dejó que Claire le jalara la mano para tocar su vientre. El segundo siguiente, el médico llamó mi nombre y Isen se dio vuelta de repente. Me miró con pánico y no pudo decir una palabra en varias ocasiones. Me acerqué lentamente a él y le di varios bofetones fuertes. Sus mejillas se hincharon y se pusieron rojas por mis bofetones, pero todavía no dijo una palabra. Isen, dime una explicación. Al ver que le había dado bofetones a Isen, su primera amiga desde la infancia, Claire, se preocupó. Me empujó y se abrió los brazos para proteger a Isen delante de él. Soy yo quien está embarazada del hijo del hermano Isen. Si tienes quejas, ven hacia mí. En ese momento, la especulación en mi corazón se hizo realidad y las lágrimas que había estado reteniendo cayeron incontrolablemente. Al ver que estaba llorando, Isen, sin importarse la obstrucción de Claire, me abrazó con preocupación y me consoló en un tono bajo. Abigail, no llores. El bebé en su vientre no es mío. Claire hizo una mueca y también comenzó a sollozar y a secarse las lágrimas. La miró con pavor hacia el hombre de frente como si le hubieran hecho algo malo. Hermano Isen, claramente prometiste ser el padre de mi hijo. ¿Cómo puedes decirle eso ahora? Isen me secó las lágrimas mientras la miraba fríamente con desaprobación. Abigail es mi esposa. Ella tiene derecho a saber la verdad. Claire dejó de llorar inmediatamente y mostró una sonrisa significativa. Oh, ¿sabe que el bebé en su vientre es un hijo ilegítimo? En ese momento, el cuerpo de Isen comenzó a temblar incontrolablemente y su rostro se puso pálido. Claire seguía hablando con descaro a su lado. Hermano Isen hizo todo por mí. Tenía miedo de que los demás hablaran de mí, así que tuvo que hacer daño a su propio hijo biológico. Abigail, en el futuro, mi hijo será el primer hijo del hermano Isen. No es bonito llamar a tu hijo un hijo ilegítimo. Le pediré al hermano Isen que lo adopte. Lo miré fijamente, como si fuera un extraño, y me retorcí como una loca en sus brazos. Los ojos de Isen se llenaron de lágrimas y me pidió disculpas una y otra vez con una voz ronca. Lloré durante mucho tiempo hasta que finalmente pregunté. ¿Es Claire tan importante? Tan importante que nuestro hijo tenga que soportar el estigma de ser un hijo ilegítimo. Isen hizo una pausa y dijo con dificultad. Claire ha sido una niña bien educada desde la infancia. No puede soportar los rumores de estar embarazada antes del matrimonio. Me abrazó fuertemente, exhausta y sentada en el suelo, como si me estuviera hablando a mí o a sí mismo. Abigail, no te haré soportar esta reputación durante demasiado tiempo. Una vez resuelto el asunto de Claire, haremos público la identidad de nuestro hijo. Ese día, miré al hombre que había amado durante 7 años. Por primera vez, supe cómo se siente caer de enamorada. Isen me llevó a su coche y me iba a llevar a casa. Pero en cuanto abrió la puerta del coche, el coche estaba lleno de pertenencias personales de Claire. Había cojines gruesos en el respaldo de cada asiento, lo que era suficiente para demostrar cuánto Isen se preocupaba por el hijo de Claire. Claire pasó por mi lado y se subió con descaro al asiento delantero. Hermano Isen tenía miedo de que me sintiera incómoda, así que se tomó mucho tiempo para arreglarlo él mismo. No seas cortés. Tú también puedes subir al coche.
Isen regañó fríamente a su primera amiga desde la infancia. Pero Claire no le tenía miedo en absoluto y se portó como una coqueta. Hermano Isen, no me regañes. Nuestro bebé se asustará. Con esas malas actuaciones, Isen realmente le creyó. Tocó con nerviosismo el vientre de su primera amiga desde la infancia y suavizó su voz. ¿Pero cómo podría un feto de 3 meses asustarse? Miré en silencio su interacción y cerré suavemente la puerta del coche. En ese momento, por el bebé que una vez había esperado tanto, ahora tenía la idea de no quererlo. Poco después de llegar a casa, Isen regresó con el entrecejo fruncido. Intentó explicarme. Abigail, también sabes cómo es la familia de Claire. No puedo evitar ayudarla. Me entenderás, ¿verdad? Ese día, Claire, la primera amiga de Isen desde la infancia, llegó llorando a su empresa y se abalanzó hacia sus brazos, temblando. Isen la llevó desde la puerta hasta el sofá y la consoló suavemente. Pero antes de que pudiera consolarla bien, los padres de Claire también entraron enojados. Dime, ¿de quién es el hijo en tu vientre? Claire hubiera querido enterrarse completamente en sus brazos y no se atrevió a moverse. La familia de Claire era una familia académica y era incluso más estricta con su única hija. Claire ni siquiera tenía novio, pero ahora estaba embarazada. Cuando Claire se asustó, dijo sin pensarlo que el hijo era suyo. Isen era tan bondadoso que realmente accedió. Un gesto de dolor apareció en el rostro de Isen, queriendo que yo entendiera lo difícil que era para él. Con el dolor en mi corazón, hice mi última pregunta. ¿Por qué no abortarlo? Isen no se atrevió a mirarme y su voz era intermitente. Claire, ella quiere conservar este hijo. Una vez que tengo mi propio hijo biológico, ella teme que su hijo tenga que soportar el estigma de ser un hijo ilegítimo. Antes de que pudiera continuar, ya estaba riendo hasta que me salieron lágrimas. Lo miré con sarcasmo. Entonces, por su bien, tu hijo puede soportar el estigma de ser un hijo ilegítimo, ¿verdad? Isen reprimió el dolor en su corazón y finalmente cerró los ojos. Lo siento. Pero Claire me suplicó y no podía quedarme de brazos cruzados. Me limpié las lágrimas de todo el rostro al azar y tomé un profundo respiro. Entonces abortemos el hijo en mi vientre. No. La ira estalló instantáneamente en los ojos de Isen y su voz era fría como el hielo. No me separaré ni del hijo en tu vientre ni del de Claire. Temiendo a que yo dijera más, Isen huyó de frente a mí con aprensión. Al día siguiente, aparecieron más de una docena de guardaespaldas alrededor de nuestra casa y no me permitió salir. Me confiscó el teléfono y cortó mi contacto con el mundo exterior. No entendía que, si ya había reconocido el hijo de Claire como suyo, ¿por qué todavía insistía en conservar este hijo que no valoraba? Estaba atrapada aquí por Isen y pasé 3 meses en el periodo estable del embarazo. Sonó el timbre y era la familia de Claire con trabajadores que cargaban. En cuanto la madre de Claire me vio, esnifó con sarcasmo. Hay personas realmente descaradas. Embarazada con un hijo ilegítimo, ¿cómo te atreves a seguir ocupando el puesto de la señora Cheng? Mi tonta hija, por el amor de su hermano Isen, ha sufrido tanto. El padre de Claire no pudo evitar toser suavemente y sus ojos estaban llenos de desprecio cuando me miraba. Está bien, no te ensucies los ojos. Apresúrate a empacar las cosas para nuestra hija. Un grupo de personas en la puerta cargó con bolsas grandes y pequeñas y subieron las escaleras. Al ver que no había nadie más en el salón, Claire mostró una sonrisa sarcástica en la esquina de su boca. ¿Y qué si el hermano Isen se casó contigo? ¿Y qué si mi hijo no es suyo biológicamente? En su corazón, todavía eres inferior a mí en todo. Lo miré con la sonrisa deslumbrante de Claire y le di un golpe instantáneo con el brazo. Usé toda mi fuerza e incluso me senté encima de ella y la dio bofetones de izquierda a derecha. Claire estaba tumbada en el suelo gritando sin parar. Finalmente, Isen, que regresó desde afuera, no se paró. Claire había provocado a la persona equivocada. Una mujer cuyo corazón ya estaba muerto era realmente intrépida. Claire estaba llorando en voz alta, lo que atrajo a los padres de Claire que estaban arriba. La madre de Claire me miró con furia y le pidió a Isen que me echara. Con ella aquí,
No me siento segura dejando a nuestra Claire vivir aquí, Isen. Si no la echas, me llevaré a Claire a casa. La familia de Claire todavía puede costear el costo de criar a un hijo. Tu familia Isen puede quedarse con ese hijo ilegítimo. Claire levantó ligeramente los ojos en los brazos de Isen y me dio una sonrisa oculta. Isen estuvo en silencio durante mucho tiempo. Justo cuando la madre de Claire pensó que su amenaza había funcionado, Isen soltó lentamente a Claire y se acercó a mí para estar a mi lado. No puedo echar a mi esposa. Tía, puede llevar a Claire de vuelta a vivir por ahora. En ese momento, Claire volvió a empezar a llorar y a hacer un escándalo. Finalmente, el padre de Claire hizo las paces y Claire tuvo una excusa para quedarse. Mi habitación también pasó de ser la mejor habitación de esta villa a ser el almacén oscuro y angosto de abajo. Isen dijo que por el bien del hijo no nacido de Claire, solo podía hacer daño a mí por un tiempo. Abigail, no te preocupes. Antes de que des de luz, definitivamente cambiaré tu habitación. En realidad, ya no me importaba dónde vivía. Para un hijo que nadie esperaba, no planeaba darlo a luz y dejar que sufriera en este mundo. Probablemente debido a las instrucciones de Isen, aunque Claire vivía en esta familia, ya no me provocaba. Cuando nos encontrábamos, simplemente fingía que no existía. Estaba pensando en cómo contactar con la gente de afuera todos los días. Finalmente, fijé mi vista en Claire. Pero ella no me dio esta oportunidad. El hermano Isen no te permite salir. ¿Cómo puedo traicionarlo y ayudarte? Abigail, no entiendes en absoluto los sentimientos entre nosotros. Al igual que el hermano Isen me ayudó, cualquier cosa que él quiera hacer, haré todo lo posible para ayudarlo. En ese momento, vi una traza de firmeza y seriedad en los ojos de Claire. Tal vez realmente me equivoqué. Había una especie de confianza entre Isen y Claire en la que los extraños no podían intervenir en absoluto. Así que Isen no dudó en hacer daño a su propia esposa e hijo solo para ayudar a su primera amiga desde la infancia con quien creció. Todos los días después de que Isen regresaba a casa, le contaba cuentos de cuna al hijo en el vientre de Claire. Cuando llamó a mi puerta, ya era pasada las 10 de la noche. Le abrí la puerta y estuvimos sin hablar por un momento. Me volví y me acosté de nuevo en la cama. Un destello de lágrimas brilló en los ojos de Isen y se lo secó. La habitación en la que vivía era incluso peor que la habitación de la empleada doméstica en casa. Solo había espacio para una cama y ni siquiera había un lugar para sentarse. Todas las habitaciones de la casa estaban ocupadas por Claire. Una se usaba como habitación del bebé para su hijo, otra era su sala de práctica de piano y el resto eran habitaciones para que ella guardara cosas. Incluso Isen ahora estaba viviendo con Claire para cuidarla con facilidad. Isen se detuvo frente a la cama y sacó en silencio un cigarrillo de su bolsillo. Justo cuando estaba a punto de encenderlo, al darse cuenta de que no había ventana en la habitación, lo guardó de nuevo. Dije con impaciencia, en el nombre de Dios, ¿qué quieres? Voy a dormir. Isen bajó los ojos y su tono transmitía un dolor imperceptible. Abigail, ¿realmente quieres abortar nuestro hijo tanto? ¿No confías en absoluto en mi amor por ti? Esta fue la primera vez que Isen dijo que me amaba. Pero ahora, no sabía si eran palabras sinceras o solo un medio para convencerme de que diera a luz al hijo. Cerré los ojos y 2 surcos de lágrimas claras rodaron por mi rostro como si me hubiera resignado a mi destino. Daré a luz al hijo. Devuélvame mi teléfono móvil. Sabes que no tengo a nadie con quien contactar. Isen me abrazó y había un poco de emoción en su tono. Bien, haré lo que quieras. En el momento en que recuperé mi teléfono móvil, la ansiedad que había sentido estos días finalmente se calmó. Nadie sabía que como hija adoptiva de la familia Jian, que era solo una pieza en un matrimonio de conveniencia con la familia Isen. De hecho, ya había encontrado a mis padres biológicos hace 3 años. Pero en aquel entonces, por el hecho de querer casarme con Isen, no me fui con ellos. Aunque se desprendían de mí, todavía respetaron mi decisión. Pero cuando se fueron, me dejaron un número de teléfono y dijeron, si algún día en el futuro estás triste, papá y mamá vendremos a buscarte en cualquier momento. No le hice caso a esta frase antes, pero ahora, eran mi única esperanza. 6 meses después de que Claire quedó embarazada,
Ella propuso ir al extranjero para cuidar su embarazo. Al principio, Isen no había planeado ir tan temprano. Pero Claire no le daba paz y Isen no tuvo más remedio que acceder al final. Cuando se iba, me dijo, Abigail, definitivamente volveré a acompañarte antes de que nuestro hijo nazca. Sé que esta vez he sido un poco excesivo. Una vez resuelto el asunto de Claire, te compensaré doblemente en el futuro. Asentí con obediencia a todo lo que él decía. Isen me miró durante mucho tiempo. No sabía si se había dado cuenta de algo. No fue hasta que Claire lo llamó que lentamente apartó su mirada de mí. Al marcharse, Isen caminó muy despacio. Se volvió a mirarme de nuevo mientras yo estaba de pie en la puerta. De repente, se volvió y corrió hacia atrás, abrazándome fuertemente en sus brazos. Había un pánico en su tono que nunca había escuchado antes. Abigail, no me voy. Ya no me importa el hijo de Claire. Quiero acompañarte a ti y a nuestro hijo. En cuanto estas palabras salieron de su boca, mi corazón se apretó repentinamente. Dejé que el hombre me abrazara sin mostrar ninguna emoción y dije calmadamente, si realmente pudieras dejar a Claire sola, no serías Isen. No me pongas a prueba. Ya sea que esté enojado o no, todavía te vas. Pude sentir como el cuerpo tenso del hombre se relajó un poco y yo también suspiré aliviada en secreto. En medio de las insistencias de Claire, Isen se separó de mí con reluciencia. Pero justo antes de subir al coche, la empleada doméstica que estaba a su lado lo detuvo de repente. Señor, pida a la señora que se mude arriba. La habitación en la que la señora vive ahora es demasiado húmeda. Isen pensó un momento y se mostró un poco reacio. Abigail, entonces puedes mudarte a la habitación de huéspedes primero. No toques las cosas de Claire. Temo que se enoje cuando regrese. Respondí, de acuerdo. Después de que el avión de Isen despegó, finalmente me sentí aliviada. Me eché a reír en el enorme salón. Al ver que finalmente sonreí, la empleada doméstica también se alegró por mí y pidió a la cocina que cocinara costillas de cerdo dulce y agridulce, mi plato favorito. Miré la hora en mi teléfono móvil. En 12 horas, mis padres biológicos vendrían a buscarme. Menos de media hora después de llamarlos, ya habían llegado aquí en un avión privado. Les dije que Isen había dispuesto más de una docena de guardaespaldas alrededor para vigilarme. El hombre de mediana edad al otro lado del teléfono se rió con arrogancia. Abigail, ni hablar de la familia Isen, incluso si hubiera 100 de ellos, no los tomaremos en serio. Eres la única heredera de la familia. Todo esto será tuyo cuando regreses. Aunque no sabía si mi padre biológico, a quien solo había conocido una vez, estaba exagerando. Pero sus palabras todavía consolaron mi corazón inquieto. Sin embargo, antes de terminar mi comida, los padres de Claire, junto con la madre de Isen y un grupo de personas de la familia Jian, irrumpieron repentinamente. Me miraron con condescendencia, y había disgusto y vergüenza en cada uno de sus rostros. La madre de Isen arrojó un acuerdo de divorcio frente a mí y me pidió que lo firmara. Aborta el hijo y firma esto, y la familia Isen no te demandará. La madre de Claire intervino. Si fuera yo, seguramente haría que todo el mundo supiera y arruinaría completamente su reputación. La familia Jian realmente ha criado a una buena hija. El padre de Jian, sin poder salvar las apariencias, se acercó y me dio un bofetón. Pequeña desgraciada, espera. La empleada doméstica que quería venir a protegerme fue retenida fuertemente. Me senté en la mesa y la sensación de impotencia era extremadamente clara. Ese día, recordé las expresiones en cada uno de sus rostros. Recogí una pluma y firmé mi nombre en aquel papel. Antes de abortar el hijo, dije débilmente, si el hijo en mi vientre es de Isen, pero el de Claire no, ¿te arrepentirás? Realmente esperaba que llegara ese día. Sin darles la oportunidad de responder, me levanté y fui escoltada por ellos al hospital. En el momento en que el hijo fue abortado, no pude evitar llorar. ¿Por qué todavía estaba triste al renunciar a un hijo que incluso yo misma aborrecía? Cuando desperté, había 2 personas de pie al lado de mi cama. Estaban llorando amargamente a ambos lados de mí y ni siquiera se dieron cuenta de que había despertado.
Fue solo cuando la enfermera que pasaba por la habitación los recordó. Ustedes dos, deténganse un momento. Ella ha estado despierta desde hace un rato. Ellos detuvieron inmediatamente el llanto. Le sonreí débilmente. Al ver lo débil que estaba, mi padre biológico se enfureció. Papá hará que aquellos que te han hecho daño paguen el precio. La mamá acarició suavemente mi frente, tan cálida como en mis sueños. Abigail, no temas. Papá y mamá siempre estaremos a tu lado. Desde el día en que fui adoptada por la familia Jian, siempre me he preguntado cómo sería tener a papá y mamá a mi lado. Cuando los hijos de la familia Jian podían evitar innumerables cursos de formación solo con hacer un par de coquetas, yo no tenía días de descanso, lloviera o hiciera viento. Más tarde, como yo quería, me cultivaron en una candidata presentable para un matrimonio de conveniencia. La familia Jian me llevó a varios banquetes, me presentó a varias citas blindadas y me sacó como un artículo para ser evaluado. Si Isen no hubiera dicho que se casaría conmigo, probablemente me hubieran casado para obtener el mayor beneficio. ¿Puedes imaginar cómo se siente cuando de repente alguien que has amado en secreto durante años te dice que se casará contigo? En aquel entonces, estaba tan emocionada que no dormí durante 2 días y 2 noches, y la alegría reprimida en mi corazón perduró mucho tiempo. Todos decían que debía odiar a Isen, odiar su despiadado corazón y odiarlo por haberme herido por su pequeña primera amiga. En realidad, no odiaba tanto a Isen. Solo eligió a la persona que más le importaba entre las personas que le importaban. No lo odiaba, pero lo culpaba por haber hecho su elección. Sin embargo, se negó a dejarme ir. Esta culpa perduró más que el odio e incluso era menos perdonable que el odio. Después de recuperarme por completo, mis padres biológicos me llevaron con ellos. Subimos a su avión privado y comenzamos mi nueva vida. Isen, que estaba lejos en el extranjero acompañando a su pequeña primera amiga para cuidar su embarazo, de repente sintió un dolor sordo en su corazón. Desde el día en que se fue, siempre había tenido una sensación de inquietud indescriptible. En este momento, esta sensación era tan fuerte que no podía estar quieto, ni sentarse ni pararse. Marcó el número de teléfono móvil de Abigail, pero después de más de una docena de llamadas, nadie contestó. Isen se descontroló completamente. Quería regresar a buscar a Abigail. Pero fue detenido en la puerta por Claire. Ella se detuvo frente a él con su vientre embarazado ya prominente. Lloraba lastimosamente y se veía tan lastimosa que Isen inmediatamente la abrazó en sus brazos para consolarla. Una mujer embarazada ya es sensible, y él estaba realmente confundido después de todo. ¿Cómo podía dejarla sola en un país extranjero? Olvídalo. Ya había arreglado todo en casa. Nadie podía hacer nada a Abigail. Abigail debe estar enfadada con él porque fue al extranjero para acompañar a Claire a cuidar su embarazo. Isen sabía que Abigail no era tan magnánima como parecía. Después de que él se fuera, debía estar celosa. Isen se frotó la frente, sonrió con impotencia un par de veces y también se alegró un poco en secreto. Por la noche, Isen llamó a casa y fue la empleada doméstica quien contestó el teléfono. ¿Está dormida Abigail? No contesta mi llamada. La empleada doméstica miró a la gente en toda la habitación. Bajo la presión de innumerables pares de ojos, vaciló y dijo, la señora está dormida. Debe estar enfadada contigo y con la señorita Claire, y también dijo que no hablará contigo hasta que vuelvas. Isen suspiró hondo y había un tono de alivio en su voz que nunca había estado antes. Lo sabía. Es una cosa celosa. La empleada doméstica dijo de nuevo, señor, es mejor no llamar a la señora antes de que regrese a China. Sabes que la señora está embarazada, así que no la estimes. Si tienes algo, puedes preguntarme. De acuerdo. Isen conocía el temperamento de Abigail y sabía que no se calmaría hasta que él regresara. De todos modos, solo eran 3 meses, y luego podía regresar a acompañarla y al hijo para siempre. Después de colgar el teléfono, la empleada doméstica estaba sudando profusamente y su ropa estaba empapada. La madre de Claire dijo, 3 meses son suficientes para que Claire gane el corazón de Isen. Cuando regrese, probablemente ya haya olvidado a esa mujer inconstante hace mucho tiempo. La madre de Isen asintió distraída.
conocía a su hijo y sabía que realmente tenía sentimientos por Abigail. Y siempre se preguntaba qué quería decir Abigail con esa frase antes de partir. Aunque sabía que debía ser una mentira que la mujer dijo en un momento desesperado. ¿Pero por qué no podía olvidar la mirada en sus ojos cuando los miraba en aquel momento? No fue hasta que alguien la llamó para que se fuera que la madre de Isen se dio cuenta. Los 3 meses pasaron rápidamente y Claire dio a luz a un hijo. Debido a que Claire necesitaba recuperarse y el niño era demasiado pequeño, era temporalmente inconveniente regresar a China. Además, Claire lloraba aún más después de dar a luz que cuando estaba embarazada, y Isen no podía marcharse en absoluto. Así que, se quedaron en el extranjero durante otros 6 meses. Isen no se mostraba impaciente. No podía esperar para volar al lado de Abigail para cuidarla. Pero estaba preocupado por Claire aquí. Solo podía dejar su corazón con Abigail mientras su cuerpo se quedaba en el extranjero como un cadáver ambulante. La empleada doméstica en casa dijo que Abigail también había dado a luz a su hijo. Ese día, no sabía cómo describir esa sensación de alegría. Aunque había prometido a Claire amar a su hijo como si fuera suyo. Pero todavía era diferente a la sensación de que Abigail diera a luz a su hijo. Isen tenía un hijo. Tenía un hijo con la mujer que amaba. Había pensado en ello. En el futuro, criaría a estos 2 hijos juntos. Ellos se convertirían en el par de hermanos más cercanos. Isen no podía esperar para regresar a China. Ahora nadie podía detenerlo. Cuando Claire oyó la noticia de que él iba a regresar a China, supo que no podía demorar más. Hizo una llamada secreta a su madre. Claire estaba un poco preocupada al ver la expresión de júbilo de Isen. La madre de Claire sonrió y consoló a su hija. Niña tonta, creo que te has vuelto estúpida después de dar a luz. Tu hijo es el hijo biológico de Isen. ¿De qué estás preocupada? Incluso si el hijo de esa mujer Abigail todavía estuviera vivo, sería un hijo bastardo. ¿Isen lo criaría como suyo? Claire tenía tantas cosas en su mente que no podía decir en voz alta. Nadie podía entenderla. No podía decirle a su madre que este hijo en realidad no era de Isen. Solo podía tragarse toda su ansiedad. Ahora solo podía esperar que en el corazón del hermano de Isen, ella y el hijo fueran más importantes que Abigail. El día en que Isen regresó al país, la casa estaba vacía. Después de que me fui, la madre de Isen había desechado todo en la casa. Así que cuando Isen llegó a casa, se quedó completamente aturdido. El padre de Cheng, la madre de Isen, los padres de Claire y la familia Jian estaban todos esperándolo allí. Mejor que Isen se enterara y luego se enfadara con ellos, era mejor tomar la iniciativa y dejar que supiera la verdad. Isen se detuvo en la puerta, mirando la casa vacía. Sus piernas se sentían tan pesadas como si estuvieran llenas de plomo. Había un temblor bajo en su voz. ¿Dónde está Abigail? ¿Dónde está mi hijo? La madre de Isen miró la expresión herida de su hijo y estaba segura de que lo que había hecho era correcto. Sacó el acuerdo de divorcio que yo ya había firmado y dijo calmadamente, ustedes 2 ya están divorciados. Ella no dio a luz a ese hijo. Te mintimos. Isen miró el acuerdo de divorcio que se le ofrecía y grandes lágrimas se le escaparon de los ojos. ¿Cómo podía ser esto? Ella dijo que me esperaría a que volviera. Claire acababa de regresar del aeropuerto con el niño en brazos. Después de que Isen bajó del avión, no la esperó en absoluto y se apresuró aquí solo. Al ver a Isen llorando amargamente, sintió un escalofrío en su corazón. Cuando la madre de Claire vio a su hija y nieto regresar, rápidamente tomó al niño de los brazos de Claire y lo sostuvo delante de Isen para que lo viera. Isen, este es tu hijo biológico. No importa si el hijo bastardo de Abigail se ha ido. Lárgate. Los ojos de Isen se abrieron desmesuradamente de rabia y levantó la mano y la empujó fuertemente. La madre de Claire no sujetó bien al niño y casi lo dejó caer al suelo. El padre de Chen tomó al niño y se acercó para darle un bofetón a Isen, derribándolo al suelo. Isen, este niño es el primer nieto de la familia Isen. Es más importante que tú. El padre de Claire y la madre de Claire intercambiaron una mirada furtiva, y una sonrisa oculta apareció en sus rostros.
pero Isen se quedó tumbado en el suelo y se rió como un loco. Se rió hasta que no pudo respirar y tosía repetidamente. ¿Un hijo bastardo es digno de ser comparado con mi hijo? ¿No te dijo Abigail? El hijo en su vientre es mío. Isen se sentó desde el suelo y lentamente extendió la mano para acariciar al niño en los brazos del padre de Chen. Había un odio infinito en sus ojos. Claire vio que Isen estaba en un estado extraño y arrebató al niño, escondiéndose detrás de su madre. Isen vio la expresión asustada de Claire y también vio las expresiones sorprendidas de los demás. Se rió de nuevo y se acercó a cada persona, repitiendo una y otra vez: Abigail estaba embarazada de mi hijo, el verdadero primer nieto de la familia Isen. Finalmente, se detuvo frente a la madre de Claire y señaló a Claire, diciendo: su hijo es el bastardo. Ella echó este bastardo sobre mí. Ja ja ja, todos hemos sido engañados por esta mujer. Ese día, todos en la habitación se quedaron atónitos. La familia Jian se arrepintió más y los miró a la familia de Claire como si fueran enemigos. El padre de Claire y la madre de Claire, que se preocupaban mucho por su reputación, huyeron como ratas asustadas. Y el padre de Chen y la madre de Isen pensaron en las palabras que Abigail les había dicho aquel día. Lo había hecho a propósito, haciéndoles deliberadamente deshacerse del primer nieto de la familia Isen. Haciéndoles sentir un profundo arrepentimiento deliberadamente. La madre de Isen se excitó tanto que se desmayó por falta de aliento. Isen miró fríamente el caos en la habitación y no se movió en absoluto. Sabía que su castigo acababa de comenzar. Después de ser llevada de vuelta por mis padres biológicos, me di cuenta de que no habían exagerado en absoluto. En este lugar llamado hogar, se necesitaban vehículos para el transporte de entrada y salida. Coincidentemente, mi padre biológico también tenía el apellido Jian, así que no cambié mi nombre. La familia Jian es una gran familia que se ha mantenido en retiro durante cientos de años, con innumerables industrias en todo el país, y soy la única heredera de esta familia. En aquel entonces, me perdí porque fui perjudicada por alguien durante la lucha por el poder interno en la familia. Más tarde, mi padre tomó medidas drásticas para limpiar internamente la familia. Me había estado buscando durante más de 20 años y nunca se rindió. Hubo bastantes voces de oposición dentro de la familia con respecto a mi repentina aparición como heredera, pero en la superficie, todos me mostraban respeto. Mi padre dijo que mientras él estuviera, nadie podía hacer que sufriera ningún agravio. Pero yo no quería eso. En los más de 20 años en la familia Jian, me había vuelto bastante hábil en aprender cosas nuevas. Ya que había vuelto y me habían dado un escenario tan grande, quería hacer un nombre propio por mi cuenta. En 3 años, mi intensidad de estudio fue el doble que en la familia Jian. Con mis esfuerzos, alcancé ciertos resultados y gradualmente gané algunos partidarios. Ese día, acababa de firmar un contrato de cientos de miles de millones. Mi padre me llamó al estudio. Además de mis padres, había también un hombre alto y desconocido en el estudio. Su espalda me daba una extraña sensación de familiaridad. No fue hasta que el hombre se dio vuelta a mirarme que reconocí quién era. El día en que conocí a Isen y a su primera amiga en el hospital, tomé el taxi que él conducía para volver a casa. Lloré durante todo el trayecto en el coche y me quedé sin todos sus pañuelos. Cuando salí del coche, se negó a cobrarme el pasaje. En ese momento, fue la bondad de este extraño lo que me hizo ver un poco de la belleza del mundo. Resultó que en aquel entonces, la familia ya había dispuesto a alguien para estar a mi lado. El hombre se inclinó hacia mí con respeto, con una expresión profesional. Hola, señorita. Mi padre le tocó el cabello y me lo presentó con una actitud casi aduladora. Abigail, este es el prometido que tu padre ha elegido para ti. No importa si no estás satisfecha. Podemos cambiarlo. Nadie notó que cuando se habló de cambiarlo, el cuerpo del hombre se tensó por un momento y mostró una decepción evidente. En realidad, no tenía la idea de no casarme en toda mi vida. La vida todavía necesitaba un poco de algo para darle sabor. Pero no podía casarme con alguien que era casi un extraño para mí. Déjalo ser mi asistente primero. Hablaré del matrimonio más tarde. En cuanto terminé de hablar, los dos hombres en el estudio se alegraron mucho. Después de reírse a carcajadas,
Mi padre me dejó sola y me preguntó con cautela, Abigail, ¿todavía estás pensando en ese Isen? Su pregunta fue tan repentina que me quedé en un trance por un momento. Al ver mi expresión distraída, mi padre estaba más seguro de que no lo había olvidado. Se murmuró solo durante un rato sin motivo aparente. ¿Fui un poco demasiado lejos? Tenía una buena audición y podía escucharlo. Mi padre tosió incómodamente y me explicó lentamente. Después de que me fui, mis padres se enteraron de la verdad entera del asunto. Para vengarme, derribaron las empresas de la familia Jian y la familia Isen. Y la familia Claire, que se preocupaba mucho por su reputación, se veía realmente mal cuando la historia de Claire se hizo pública. Varios hombres fueron a la familia Claire afirmando ser el padre del niño. El padre de Claire y la madre de Claire se enojaron tanto que terminaron en el hospital. En realidad, no habría sido un gran problema si Claire hubiera quedado embarazada, pero sus acciones eran realmente repugnantes. Después de que la familia Isen declarara quiebra, Claire se casó con Isen con el niño. De repente me di cuenta de por qué tenía un prometido de repente. Resultó que al ver a Isen en un estado tan miserable ahora, mi padre temía que si todavía tenía sentimientos por Isen, me enfadara con él. Sonreí con impotencia y también sentí que era realmente bonito tener a mi familia cerca. Cuando mi hija tenía 2 años, volví con mis padres a nuestro país natal. Mis padres habían querido regresar a nuestro país natal hace mucho tiempo. Si no hubiera sido por mi embarazo en aquel entonces, habrían regresado hace mucho. Mi hija tomó mi apellido, y la llamé Jian Baobao. Esperaba que siempre fuera amada como un bebé. Poniendo los pies una vez más en esta tierra, mi estado de ánimo era completamente diferente al de cuando me fui por primera vez. Ahora tenía muchas cosas maravillosas. El amor de mis padres, la amabilidad de mi esposo y la ternura de mi hija. No sabía si el mundo era realmente tan pequeño. Después de tantos giros y vueltas, conocí a Claire. Pero era completamente diferente a como la recordaba. Cuando caminé pasado ella, no esperaba que Claire me viera entre la multitud de un vistazo. De repente, soltó la pala que tenía en la mano y corrió hacia mí. Pensé que venía a provocarme, pero, inesperadamente, lloró frente a mí. Su tono era casi humilde. Abigail, por favor, ve a ver al hermano Isen. Solo verlo una vez estará bien. Temía que me fuera y me agarró fuertemente la manga, pidiendo al niño pequeño que estaba a su lado que subiera corriendo las escaleras a llamar a alguien. También había una niña un poco mayor que mi hija, que era sostenida por Claire. Mi esposo quería apartar a Claire, pero le negué con la cabeza. Si ahora ni siquiera tenía el valor de ver a Isen, entonces estos últimos años habrían sido en vano. Isen tropezó escaleras abajo, oliendo a alcohol. Mi hija inmediatamente se cubrió la nariz. Le pedí a mi esposo que cogiera a nuestra hija y se alejara un poco para esperarme. Al ver que fruncía el ceño, Isen se olió y torció la comisura de la boca con torpeza. Luego dio algunos pasos atrás. Abigail, ¿cómo has estado? Asentí. La atmósfera se congeló por un momento, y me puse un poco impaciente. Claire no pudo soportar mirar desde el lado. Empujó a Isen hacia adelante. Hermano Isen, dilo rápido. Di que has estado pensando en ella durante todos estos años, que la persona que más te gusta es ella, que has estado torturándote durante estos años para expiar tus pecados. Claire estaba llorando con lágrimas en todo el rostro. Pero Isen no dijo una palabra. Solo miró a mi esposo y a mi hija y me preguntó, ¿te trata bien? Al ver la finta expresión afectuosa de Isen, no pude evitar burlarme de él. Isen, ¿para quién pones esa expresión triste? Solo te estás conmovido a ti mismo. ¿No estás ya casado? Ya que estás casado, sé más amable con tu esposa y tus hijos. ¿No ves lo difícil que les va? Claire, que solía ser mimada, ahora tenía la piel de las manos áspera. En solo unos pocos años, se veía más de 10 años mayor. El pequeño estaba tan delgado que se le veían los huesos, como si se cayera con un soplo de viento. La niña estaba mal vestida y todavía se metía los dedos en la boca aunque tenía 3 o 4 años. Y Isen, desde que la familia Isen declaró quiebra, se dio por perdido,
Fumaba y bebía en exceso y dependía de sus padres y de su esposa para mantenerse. ¿Cómo podría un hombre sin ningún sentido de responsabilidad amar tan profundamente a alguien? Simplemente no podía aceptar su vida actual. Se arrepentía de la elección errónea que hizo entre mí y Claire en aquel entonces. Se creó un personaje afectuoso para escapar de la realidad. Me da asco solo de ver a un hombre así. Poco después de que nos fuimos, llegaron los gritos y los llantos de los niños desde detrás. Ethan tiró todas las cosas del puesto de Claire. Después de desahogarse, se agachó en el suelo, abrazándose la cabeza y llorando amargamente. Claire, que se preocupaba al lado suyo, también lloró, y los dos niños comenzaron a llorar con ellos. Cuando Ethan hubo llorado suficiente, miró hacia la dirección donde me había perdido de vista y se quedó allí durante mucho tiempo. Finalmente, tropezó hacia arriba de las escaleras. Se me ha acabado el vino. Cómprame una botella de vino y tráemela arriba. Al ver que Ethan había dejado de llorar, Claire sacó dinero de la caja de dinero y se lo dio al pequeño. Ve y compra 2 buenas botellas de vino para tu padre. El pequeño no estaba dispuesto y Claire le dio una bofetada en la espalda. Eres un hijo ilegítimo de quién sabe de dónde. Si no haces caso, te echaré de esta casa. La niña que estaba al lado de Claire abrazó la pierna de su hermano y lloró. No eches a mi hermano. No eches a mi hermano. Claire inmediatamente suavizó su voz y consoló a la niña. Cuando el niño se dio vuelta, le cayeron muchas lágrimas de los ojos. Finalmente, se fue solo en dirección al supermercado. Miré la espalda del niño durante mucho tiempo y de repente pensé en mí misma cuando era pequeña. Éramos iguales, siempre siendo tratados de manera diferente. Mi hija que estaba a mi lado extendió sus pequeñas manos regordetas para abrazarme el cuello y dijo suavemente, «Mamá, ¿en qué estás mirando?» Sonreí. La antigua Abigail se había disipado en el viento así. Fin.